Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar, si os parece. Lo primero que quiero deciros es que tenéis que apagar los micrófonos porque se acoplan y hacen mucho ruido y nos molesta a todos. Entonces, que solo lo encendéis cuando tengáis que intervenir, nos dais las correspondientes preguntas o cuestiones que queréis plantear al ponente. Como decía, hoy vamos a celebrar un nuevo seminario dentro del proyecto de CEA más Empresas que la FOE desarrolla en colaboración con la propia CEA y la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía. Como imagino que ya la sabéis, pero queremos recordarlo siempre que comenzamos un seminario, tenemos desde la CEA y desde concretamente a través de CEA más Empresas se pretende fomentar la cultura emprendedora y el autoempleo y disponemos en la FOE de un servicio de asesoramiento personalizado y gratuito para todo aquel emprendedor que quiere iniciar una aventura empresarial. Además, trabajamos día a día en muchos seminarios, jornadas, siempre vinculadas a la actualidad empresarial y con el objetivo de que el empresario esté informado de todas las cuestiones novedosas de su día a día. En esta ocasión, el seminario que nos ha traído aquí lleva por título «Cómo mejorar el posicionamiento online de tu sitio web». En esta ocasión será el ponente Fernando de los Ríos, la persona encargada de impartirlo, y enseguida os dejo con su ponencia, que es lo que estaréis deseando todos, y sobre todo os digo que al final pues, planteéis todas las cuestiones y todas las dudas que os surjan. Por último, al final del seminario os pasaremos un cuestionario de evaluación para que valoréis el seminario y porque también para nosotros es muy importante conocer cuáles son las necesidades vuestras de formación y conocer efectivamente cuál es vuestra opinión al respecto. Insistir en que apaguéis todos los micrófonos y nada más que agradeceros vuestra presencia hoy aquí y os dejo con el ponente, con Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, vamos a organizar un poquito aquí el área de trabajo para que podáis ver la presentación solamente. Voy a cerrar aquí la ventanita esta. Comentaros que hay una opción de chat. Yo la voy a minimizar, si os parece, para que veáis la presentación completamente. Pero si tenéis cualquier tipo de duda, pregunta, la podéis ir dejando en el chat y si os parece al final de la sesión lo vuelvo a abrir otra vez y bueno, y os voy resolviendo cualquier duda que tengáis, ¿vale? Voy a cerrarlo de momento porque creo que así podéis ver la presentación completa. Como además los compañeros de FOE están también pendientes, si por lo que sea algo no se viera en algún momento, por favor me lo indicáis, ¿vale? Porque tengo el chat cerrado. Y nada, vamos a comenzar. Bueno. Hoy hablamos de posicionamiento. Os voy a contar un poquito más lo que vamos a ver. Lo he dividido en tres partes. Primero vamos a ver una serie de conceptos básicos que yo creo que son imprescindibles para temas de posicionamiento. Entonces, quiero hablar de tres o cuatro ideitas, ¿vale? Que son importantes que se os queden cuando hablamos de lo que es intentar posicionar un sitio web. Luego voy a pasar a hablaros de lo que son las palabras clave, de lo que es el análisis de palabras clave, que es un elemento fundamental en cualquier trabajo de posicionamiento, ¿vale? Os voy a dar un poquito más de detalle y tal, vamos a ver algunas herramientas y una serie de consejitos muy básicos para cómo debéis trabajar esas palabras clave, cómo debéis organizaros para poder tener un pequeño análisis, ¿vale? Ya os adelanto que el analizar palabras clave, el ser capaz de ver realmente qué términos son los más adecuados para intentar posicionar vuestro sitio web, ya de por sí es un elemento diferenciador, ¿vale? Con respecto a lo que hacen muchas empresas que a lo mejor no están trabajando con agencias, no están trabajando con profesionales y que intentar posicionar por su cuenta. Es muy habitual que la gente se lance a intentar posicionar y que no se haya hecho un estudio. ¿Por qué? Pues porque a veces pensamos que ya conocemos también nuestro sector, que esas son las palabras con las que la gente nos va a buscar, la gente nos va a intentar encontrar. Y no siempre es así, ¿vale? Luego vamos a entrar un poquito más en detalle. Y finalmente, en la tercera parte, vamos a entrar ya en lo que es el SEO, en la optimización de un sitio web y os voy a dar una serie de elementos, una serie de factores que tenéis que tener en cuenta para trabajar ese posicionamiento en vuestro propio sitio web, ¿vale? Dentro de vuestra tienda online, en vuestra página. El SEO es una cosa muy amplia, evidentemente, dentro de una hora no nos da tiempo a abarcarlo todo, pero bueno, quiero daros por lo menos las 4 o 5 pinceladas para que ese tipo de cosas las podáis ver en la web si ya la tenéis hecha o incluso si la deja desarrollar, ¿vale? Que es bastante, que es lo suyo en principio, si no la tenéis hecha todavía, que lo tengáis en cuenta cuando la vais a desarrollar o a mandar a desarrollar, a finalizar el servicio, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con los conceptos básicos. El primero es el propio SEO.
ya seguramente ya sabréis que las siglas de SEO responden a lo que es el Search Engine Optimization, que en el fondo de lo que se trata es de optimizar un contenido para los motores de búsqueda, ¿vale? Al final el SEO es como un conjunto de técnicas, de algoritmos, de factores que terminan influyendo en lo que es el posicionamiento de un sitio sobre otro. ¿Qué es lo que buscamos en el fondo con el SEO? Pues que nuestra web salga por encima de las demás, simplemente. ¿Qué es lo que ocurre? Que no solamente jugamos nosotros a esto, sino que al final estamos compitiendo, evidentemente, con otro tipo de portales, con otro tipo de tiendas online que pueden estar y están continuamente subiendo y bajando. Además, aquí, cuando hablamos de motores de búsqueda, en el fondo nos estamos refiriendo a Google, ¿vale? Es decir, hoy en día la inmensa mayoría de las búsquedas se realizan directamente en Google. Es cierto que está por ahí Bing, es cierto que todavía hay Yahoo, YouTube funciona como un buscador también, pero al final el grueso se lo lleva Google. Entonces es verdad que hablamos de SEO como optimización para los motores de búsqueda, pero en el fondo de lo que vamos a estar pendientes de Google, ¿vale? Y Google es una plataforma que al final está evolucionando continuamente, está continuamente cambiando las reglas del juego y al final el SEO es una cosa que está en continua evolución porque se tiene que adaptar a cómo van cambiando las cosas, ¿vale? Y esto, pues seguramente habréis oído hablar de los cambios de algoritmos, de que ahora de repente la web de un tipo, de un determinado sector pues posiciona más, ahora de repente han caído en posicionamiento. Hay determinados cambios de algoritmos que nos permiten actuar en consecuencia y, por tanto, reoptimizar o seguir optimizando nuestra web para que se adapte a ese cambio. Y hay otros casos en los que eso no es posible, no depende tanto de lo que nosotros hagamos y tenemos un poquito que esperar a que Google se, digamos, equilibre, ¿vale? En cualquier caso, dentro de lo que es el SEO, vamos a ver hay dos grandes factores, no dos grandes factores, sino dos caras, ¿vale? Por un lado tenemos lo que sería el on-page y por otro lado el off-page, ¿vale? Que lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ese on-page? Pues estamos hablando de todo aquello que podemos hacer dentro de nuestra web o dentro de nuestra tienda online para que ese sitio web se optimice y posicione mejor, ¿vale? Estamos hablando de factores técnicos, de cosas de desarrollo, de cuestiones de contenido que nosotros tenemos que implementar dentro de nuestro sitio web, ¿vale? Esto es una pieza fundamental y es importante que lo tengáis claro. Hay mucha gente que quiere hacer SEO cuando ya está la web desarrollada, cuando ya está la tienda online terminada, y entonces piensan en el SEO. Y eso es un error muy habitual, ¿vale? El SEO tiene que empezar casi antes del propio desarrollo, ¿vale? Porque hay elementos de planificación que es importante tener en cuenta que no son el trabajo de un desarrollador que ya está maquetando, diseñando, programando en sitio web, sino que hemos tenido que tener en cuenta antes, ¿vale? Entonces es importante que os quedéis con esto. El SEO se empieza a trabajar incluso antes de que la web se está desarrollando, ¿vale? Y son esos factores técnicos de contenido y esto es lo que aquí es donde nos vamos a centrar con un poquito más de detalle en la tercera parte del webinar que os contaba, ¿vale? Luego tenemos lo que es el SEO off-page, ¿vale? ¿Aquí de qué estamos hablando? Pues aquí estamos hablando de estrategias, de líneas de acción que ponemos en marcha alrededor del sitio web. Es decir, estamos hablando ya de desarrollo de contenido específico, por ejemplo, de intentar intercambiar enlaces con sitios con sitios web que son también de nuestro sector y que son relevantes, de participar en blogs de terceros para intentar también que nos enlacen desde ahí, de participar en foros, de estrategias de redes sociales, ¿vale? En el fondo se trata de conseguir que haya enlaces, que nuestra web tenga visibilidad y que nos enlace. ¿Por qué? Porque al final uno de los factores más importantes de posicionamiento para Google es la relevancia de un sitio web. Y una de las formas de medir esa relevancia es que haya otros sitios web que también son relevantes que nos están apuntando a nosotros, que nos están enlazando. Entonces, las estrategias de SEO page lo que buscan sobre todo es ese concepto, ese link building, que es esa construcción de enlaces para que nuestro sitio web vaya subiendo en posicionamiento, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que, como decía antes, la parte de un page se queda un poquito olvidada y al final en lo que realmente la gente piensa cuando quiere hacer una estrategia de SEO es en el off-page, ¿vale? Y eso, como os decía antes, es un error, ¿vale? Es un error. Hay que tener en cuenta que antes de empezar a desarrollar estrategias alrededor de nuestra web, tenemos que tener optimizada la web. Os he puesto aquí una cosilla que me parece un poco tonto, ¿no? Pero es lo que estamos hablando, intentar optimizar el SEO page de una web. Al final es como si tú tienes una casa, quieres construir una segunda planta, pero resulta que los cimientos no están bien preparados. Tienes que empezar por cimentarlo todo bien para que lo que construyas encima se sostenga, ¿vale? Pues esto sería más o menos lo mismo, ¿vale?
Voy a ver aquí sí. Bueno, importante que tengáis, por tanto, esas dos líneas claras. Un page, vamos a hacerlo dentro de nuestra web, vamos a optimizar, vamos a ver una serie de criterios de desarrollo, de contenido, ¿vale? Incluso de estructura y demás. SEO page, tenemos una web ya que está bien optimizada, vamos a empezar a hacer estrategias en redes sociales, vamos a intentar colaborar con blogs, vamos a intentar colaborar en foros, vamos a, ¿vale? Una serie de factores que están alrededor. Luego tenemos otro gran concepto alrededor del SEO también, o que es como también otra cara de la misma moneda, ¿vale? Aquí, que es el tema del SEM, ¿vale? Que sería el Search Engine Marketing. Aquí hay diversidad de opiniones, ¿vale? Hay profesionales que piensan que el SEM al final es un concepto mucho más amplio. De hecho, yo realmente siempre he defendido un poquito también esa línea, es decir, que al final el SEM es algo que está englobando en cierto modo también al SEO porque se trata al final de desarrollar acciones que posicionen nuestro sitio web, pero no le importa, al SEM no le importa tanto que ese posicionamiento llegue de manera orgánica o llegue de manera pagada, por así decirlo, ¿no? Que es a través de anuncios. Entonces, parece que el SEM en los últimos años está evolucionando cada vez más hacia ese modelo de publicidad, la publicidad digital. Antes, como os digo, cuando hablábamos de SEM también podíamos estar hablando de SEO porque era como que lo englobaba, pero parece que cada vez hay un poquito más de diferenciación y cada vez queda más la parte de SEO para ese posicionamiento orgánico, ¿vale? Para ese trabajo que estamos haciendo, como os digo, dentro de la web, alrededor. Es importante también que tengáis en mente eso del posicionamiento orgánico. Vais a escuchar hablar de posicionamiento natural. A mí no me gusta mucho hablar del posicionamiento natural en buscadores, cuando nos referimos a SEO, porque en el fondo, a ver, natural aquí tampoco hay nada. O sea, entendedme, estamos hablando de desarrollar estrategias, de preparar nuestra web, de optimizarla, de crear los contenidos de una determinada manera, de trabajar la parte de red. Es decir, esto no ha crecido del suelo, no es un árbol, no es natural. O sea, estamos trabajando, es artificial también, ¿vale? Pero ese término se utiliza mucho, a mí me gusta más el de orgánico. Y como digo, está esa contraposición un poco de ese posicionamiento orgánico que estamos trabajando a través del SEO y esta parte de lo que es más el SEM, que estaríamos hablando sobre todo de publicidad, ¿vale? Todos sabéis de lo que estoy hablando, es decir, Google Ads, que tenéis los anuncios cada vez que hacemos una búsqueda, ahora lo vamos a ver más claro, la parte de Google Shopping, hay distintas estrategias, el tema del retargeting, ¿vale? Que cuando estáis entrando, lo típico que nos ha pasado a todos, que hacéis una búsqueda concreta, estáis buscando un determinado producto y a raíz de ahí, cada vez que os metéis en un sitio web, veis anuncios, ¿vale? Un poquito todo por ahí, al final es darle visibilidad a ese sitio web, conseguir enlace y en el fondo que cuando alguien haga una búsqueda en Google, pues que muchos sitios salga ahí. Aquí simplemente 3 conceptillos para que tengáis claros alrededor de lo que es el SEM, que seguramente los habréis escuchado por ahí. Son el CPC, el CPM y el CPA. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto cuando hacéis publicidad hay distintas formas de trabajar esa publicidad y de pagar por ella, digamos, ¿no? El CPC es probablemente el más habitual, que es el coste por clic. ¿Qué significa esto? Que cuando pongáis en marcha un anuncio en Google Ads, vais a pagar por cada clic que hace el usuario, ¿vale? El CPM, en contra, no pagáis por el clic, sino que pagáis por cada 1000 impresiones, ¿vale? Cada ciertas impresiones que sí, o sea, cada ciertas veces que aparece el anuncio cuando alguien hace la búsqueda, vosotros pagáis una cantidad, ¿vale? Esto es trasladado quizás de la parte de publicidad más tradicional o incluso la parte digital, pero antes que es donde se hace más publicidad a través de banners, sobre todo, lo tengáis en mente, lo típico de poner un banner en una web, oye, pues que os cobran cada vez 1000 veces que el usuario ha visto el banner, ¿vale? Y luego tenemos el CPA. El CPA ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que vamos a pagar por cada vez que el usuario hace una determinada acción en vuestro sitio web. Evidentemente, este tipo de archivado, escucha mucho ruido por detrás, si lo podéis apagar, por favor. El CPA al final lo que se está haciendo es pagar por una acción que se produce en tu web. Os pongo un ejemplo. Tenéis una página con un formulario de contacto y lo que queréis son que la gente rellene ese formulario cuando llega a la web. ¿Vale? Pues eso la publicidad se va a desarrollar de determinada manera que vosotros solamente vais a pagar por los usuarios que hagan clic en anuncio, lleguen a la web y rellenen el formulario. ¿Vale? Evidentemente es un tipo de publicidad muy activo, estáis consiguiendo ya un lead, estáis consiguiendo, ¿vale?, que alguien haga lo que queréis que haga en vuestra web, pero también es más claro tenerlo en cuenta.
Estos son simplemente 3 conceptos para que tengáis en cuenta en relación a lo que sería el SEM, aunque no vamos a entrar más en detalle en esto porque nos vamos a centrar más en la parte de posicionamiento. Bueno, he contado en qué se traduce, pues cuando hacéis una búsqueda en Google, veis que tenéis distintos tipos de resultados. Por un lado, los he marcado en azul, los resultados que están saliendo son anuncios, ¿vale? Vienen marcados además como tal. Cada uno de los resultados. Uy, parece que alguien tiene el micrófono, por favor, revisar los micrófonos. Los compañeros pueden echarle un ojo y seguir silenciando, por favor, se escucha de fondo algunos compañeros. Parece que no me oyen. No está silenciado todavía, a ver si lo puedo, no sé si lo puedo marcar yo directamente. A ver, parece que ya no. Bueno. Entonces, como os decía, los primeros resultados que veis aquí son anuncios. Ahora viene señalado como tal. Esto sí os aporta. Hasta este tiempo era mucho más vistoso, es decir, los anuncios estaban mucho más marcados. Si os acordáis que incluso venían resaltados con un color distinto. Bueno, si os vais dando cuenta, esto quedó como haciéndose un poquito más sutil, ¿no? Ya si no pone la palabra anuncio, no ves la diferencia, ¿vale? Lo que tenéis marcado en verde, que es lo que viene abajo, ya son los resultados orgánicos. Esos son los resultados que hemos conseguido por SEO, por ese trabajo de... Vale, parece que no me escucháis. Vamos a ver. Hay una compañera por aquí, Blanca Sánchez, por favor, si te puedes silenciar, Blanca, o María Luisa, si podéis, por favor, es que yo no puedo silenciar a los compañeros, entonces no, parece que no nos escucháis. Creo que ahora ya sí, ¿no? Vale, bueno. Como decía, en la parte azul, resultados de pago. Parte verde, eso que estáis viendo abajo, son los resultados orgánicos. Esto es SEO, ¿vale? Estos resultados que estáis viendo ahí son los resultados que estamos consiguiendo por el trabajo de SEO. Y la parte de la que os he marcado en amarillo a la derecha, bueno, pues son otro tipo de resultados también de SEM. En este caso estaremos hablando de Google Shopping o de otro tipo de que también son anuncios. Entonces, simplemente para que tengáis esa diferenciación clara. Google no es tonto. Google gana mucha parte con la publicidad. Entonces, le interesa que la publicidad, pues sin estorbar, que esté ahí destacada y que se esté bien, ¿vale? Entonces, para que tengáis simplemente clara esa diferenciación. Vale. Entonces, aquí la duda suele estar, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Hago SEO? ¿Hago SEM? La realidad es que no son cosas excluyentes, es decir, no tenéis que pensar, oye, pues hago una cosa o hago la otra. A ver, todo depende de presupuesto, por supuesto, y del caso concreto y de tal. Pero no son cosas excluyentes. Al final, la realidad es que lo suelo hacer de las dos. Sí que es cierto que hay ciertas particularidades. Por ejemplo, el SEM al final, pues para un corto plazo es mucho más efectivo. ¿Por qué? Pues porque al final es un anuncio. Tú montas el anuncio, empieza a funcionar ya, y en el momento que el anuncio está funcionando, tú estás generando visitas, estás generando clics. El SEO es una cosa mucho más a medio y largo plazo, tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que planificar los contenidos, hay que crearlos, hay que optimizarlos, se tienen que publicar en la web, de la web al final lo vais a mover a través de redes sociales y demás. Entonces, claro, y luego además el buscador tiene que indexar ese contenido, es decir, tiene que saber que está ahí y tiene que empezar a posicionarlo y a que suba posiciones. Un trabajo que requiere más tiempo. Si vosotros necesitáis cumplir un objetivo a corto plazo, pongo un ejemplo. Viene ahora, estamos ya en verano, queréis anunciar algo para el verano, si tenéis un hotel, queréis anunciaros para conseguir reservas y tal, pues evidentemente la estrategia publicitaria a corto plazo va a ser mucho más efectiva. Pero lo suyo es que empecéis a trabajar el SEO también. ¿Por qué? Porque el SEM, la publicidad, funciona muy bien a corto plazo, pero es más volátil. ¿Qué significa? Que deja de pagar la publicidad, el anuncio desaparece y esos clics se van. Siempre queda algo, ¿vale? Porque al final a Google tú has tenido visitas, has generado tráfico, eso a Google le da algo de lo que ir tirando, porque tu web ya va teniendo más peso, la gente ya la conoce, puede que haya más gente que ya vaya entrando de manera natural porque te ha conocido a través de la publicidad. O sea, nunca es la publicidad desaparece y ya está, ya. Siempre queda algo, pero evidentemente el tráfico que te estaba llegando pagando por clic, por impresión o lo que sea, eso lo pierdes, ¿vale? En cambio, el SEO es más persistente. También tienes que estar trabajándolo continuamente, pero una vez que has hecho un buen trabajo, que tu sitio está bien optimizado, que estás creando contenido, eso se va quedando ahí, ¿vale? Y, hombre, si lo abandonas todo y de repente te llevas 2 años sin hacer nada de contenido, pues volverás a caer.
pero es un trabajo que se va dando. Entonces, tenéis que equilibrar, ¿vale? Tenéis que equilibrar, dependiendo del objetivo, a lo mejor tenéis que empezar más fuerte con la parte publicitaria si el objetivo está más cercano, pero el SEO no lo olvidéis. Entonces, no, os digo esto, ¿verdad? Porque nos encontramos mucho en Greenway con que nos viene la gente con una idea ya muy de, no, es que o publicidad o SEO, y es que me han dicho que parece que la publicidad es algo malo y el SEO es lo bueno. A ver, son estrategias para conseguir visibilidad, para conseguir tráfico y para estar más arriba en Google, ¿vale? Son perfectamente válidas las dos, no es una buena, una mala, ¿no? Depende del objetivo y eso es lo que tenéis que evaluar, ¿vale? Bueno, dicho estos 4 conceptillos, vamos a ver qué son las palabras clave, cómo trabajamos con ellas, qué tipo de análisis podemos hacer, qué herramientas tenemos, ¿vale? Lo primero que tenéis que entender son 2 o 3 conceptillos también, ¿vale? Seguramente los habréis escuchado, a lo mejor ya sabéis de lo que estamos hablando, pero bueno, el volumen de búsquedas. El volumen de búsquedas de una palabra clave es importante, ¿vale? Al final estamos hablando de la cantidad de gente que busca ese concepto. Esto me interesa mucho que lo interioricéis porque me encuentro muchas veces con que no está claro del todo. Entonces, la gente quiere posicionar en un sitio, tiene en mente, ellos venden sus productos, tienes una tienda online. Y en tu tienda online, pues tienes, os voy a poner a la gente ejemplos de zapatillas de deporte, zapatillas deportivas y demás. Oye, pues a lo mejor tú mentalmente siempre has dicho zapatillas deportivas, siempre has dicho tenis, los tenis, que también se dice mucho, ¿no? Los tenis, ¿no? Las deportivas. Entonces, pues tú construyes tu sitio porque tú siempre has oído hablar de los tenis, y a lo mejor resulta que es que la gente, cuando busca zapatillas deportivas, busca tenis. Tú tienes una tienda online que no solamente vendes en una localización específica, sino que vendes al final estás abierto a un mercado mayor. Pues tienes que buscar qué palabras clave está realmente la gente introduciendo en Google para encontrar una tienda. Entonces, eso, una de las cosas que tenéis que ver es el volumen de búsqueda, es la cantidad de gente que está buscando mensualmente un determinado concepto para llegar a una web, ¿vale? Luego tenemos el concepto de competencia. Muy sencillo. La competencia es la cantidad de sitios al final que están utilizando esa misma palabra clave. Me diréis, bueno, pues es fácil. Palabras clave que tengan un volumen de búsqueda muy grande y una competencia muy baja. Claro, no funciona así. Al final, las palabras clave, os vais a encontrar con palabras clave que tienen volúmenes de búsqueda muy altos y competencia también muy alta, os vais a encontrar palabras clave con volúmenes de búsqueda muy altos y competencia muy baja y a lo mejor podéis caer en el error de decir, pues esta. Os voy a poner un ejemplo. Las palabras que son muy generales suelen tener volúmenes de búsqueda muy altos y competencia muy baja. Claro, ¿por qué? Pues porque yo busco zapatillas solamente. Zapatillas es un concepto muy amplio. Pueden ser zapatillas de andar por casa, pueden ser zapatillas de deporte, pueden ser montones de cosas. Entonces, claro, tiene un volumen de búsqueda brutal. Pero a la hora de convertir, os vais a dar cuenta de que no funcionan tan bien. Porque es tan amplio el concepto que si tú vendes una cosa específica, no responde a lo que la gente está buscando. Ahora os voy a poner una gráfica que lo vais a ver, ¿vale? Pero importante, volumen de búsqueda, cantidad de gente que busca, evidentemente, cuanto más a priori mejor, como digo, con ciertas matices, y competencia, pues los sitios con los que vais a tener que competir, lo difícil que va a ser intentar trabajar con esa palabra clave. Y luego vais a ver dos conceptos más que también son muy importantes, que son el de short tail y el de long tail, ¿vale? La cola corta o la cola larga. Seguramente también los hayáis escuchado. Son muy importantes y que os quedéis con este idea. Cuando hablamos de short tail estamos hablando de palabras que son más genéricas, son más cortas. ¿Vale? Al final, zapatillas deportivas. No es zapatillas, que sería short, ¿vale? Que es el extremo, pero es una palabra relativamente genérica, ¿vale? En cambio, si ya estamos hablando de zapatillas deportivas, Nike, Puma, Adidas, para hombres, ya estamos hablando de un concepto más largo, ¿vale? Una palabra clave más definida y, por tanto, oye, que da pie ya a construir lo que vamos hablando en SEO de construir, de posicionar por nicho, ¿vale? O intentar posicionar por un sector concreto, ¿vale? Muy específico. El tema del nicho podría ser incluso más largo, pero me interesa que tengáis esa idea. ¿Qué ocurre con esto del short tail y del long tail? Bueno, pues que al final se termina generando una gráfica parecida a esta, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues si por un eje vertical tenemos lo que sería el volumen de búsquedas y la competencia, y en el eje horizontal tendríamos lo que serían las opciones de posicionamiento y de conversión, es decir, si es más fácil o más difícil conseguir posicionar utilizando esa palabra clave o incluso convertir, es decir, vender, que alguien se registre, que reserve, pues nos encontramos con que, claro, las palabras short tail, esas zapatillas deportivas, tienen volúmenes de búsqueda muy altos, suelen tener también competencia más alta, pero en cambio las opciones de posicionar son más cortas porque son más genéricas. En cambio, conforme vamos bajando esa curva, es decir, cuando tenemos menos volumen de búsqueda, tenemos también menos competencia, pero
¿vale? Esas opciones de posicionamiento, esas opciones de conversión son mayores. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una palabra clave está más definida, está expresando una búsqueda mucho más concreta, está presentando una opción de compra más específica. Si alguien busca zapatillas deportivas, pues como os digo, se puede llevar navegando por una web buscando zapatillas, pues fijaos. Pero si alguien está buscando en Google zapatillas deportivas de Nike para hombres de color rojo, por ejemplo, o sea, esa persona está buscando eso, una cosa muy específica, y lo más probable es que lo esté buscando quiere comprar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que al final vais a tener que combinar las dos opciones, vais a tener que trabajar con palabras más genéricas y vais a tener que trabajar con palabras un poquito más específicas que os van a crear menos búsquedas, que va a haber menos gente que llegue a la web a través de ellas, pero que los pocos que vayan llegando vais a tener muchas más opciones de vender o de hacer el servicio, de hacer el registro, de lo que sea, ¿vale? De esa conversión que buscan. Y es importante que eso lo tengamos claro, ¿vale? Entonces, al final, ¿cómo recomiendo yo que analicéis o cómo recomiendo yo que trabajéis todo esto? Lo inicial sería hacer un listado de términos, ¿vale? Vosotros vais a tener una web, vais a tener una tienda online y evidentemente nadie mejor que vosotros conoce vuestra empresa, vuestros servicios, vuestros productos. Tenéis que sacar un listado inicial de términos, no hace falta que sean 50, cuando tengáis 10, 15 términos iniciales, 10 o 15 palabras claves iniciales que estén relacionadas evidentemente con vuestra actividad, ¿vale? Con vuestros servicios, con vuestros productos o con las categorías de productos. Si tenéis una tienda online que tiene muchas categorías de productos muy distintos, pues a lo mejor tenéis que empezar buscando eso, zapatillas deportivas, mallas, camisetas de deporte, pantalones de deporte, lo que sea, ¿vale? Pero un listado inicial de términos 10-15. Ese listado inicial yo recomiendo que lo separéis, es decir, que no mezcléis, que no hagáis una miscelánea y un cajón de desastre y lo metáis todo, sino que, oye, vamos a separar por un lado esas palabras que son un poquito más cortas y vamos a separar por otro lado esas palabras más específicas, más long-tail, que como os digo, os van a generar menos búsqueda, pero vais a poder intentar vender más por ahí, ¿vale? Y además también os recomiendo que esa agrupación la hagáis con palabras que sean, y esto es importante, ¿vale? Que intentéis buscar sinónimos o palabras que son similares. En el caso de la zapatillas deportivas más o menos, pero por ejemplo, nosotros que hemos trabajado con el sector de la acuicultura, que trabajamos hace tiempo y que lo conocemos bastante bien, era un sector, que además yo lo pongo mucho en ejemplo en los seminarios cuando hablo de SEO y tal, es un sector que tiene montones de sinónimos para determinados productos, o no sinónimos, pero palabras muy similares. Por ejemplo, pues se puede buscar por carro de bebé, carrito de bebé, coche de bebé, cochecito de bebé, silla de paseo, sillita de paseo, ¿vale? Son para el mismo producto, en el fondo, dependiendo de donde estemos geográficamente, se utiliza más un término u otro. Entonces, eso tenéis que tenerlo en cuenta y lo tenéis que analizar. Hay sectores donde vais a encontrar con que hay poco sinónimo, que hay poco margen, pero hay otros donde os vais a dar cuenta que hay un abanico bastante grande y eso es importante que lo tengáis en cuenta. A esto es a lo que me refería cuando antes os decía que a lo mejor vosotros mentalmente tenéis muy claro vuestro negocio, siempre habéis llamado al producto de una determinada manera, pero resulta que el público no, que el público utiliza otros conceptos. Entonces, eso lo tenéis que tener claro. Por eso os digo, intentar buscar sinónimos, palabras similares y crearos ese listado inicial teniendo en cuenta todo eso. Y luego vais a utilizar herramientas. Evidentemente, al final esto, yo puedo hacer un listado de lo que quiera, pero necesito datos, ¿vale? Bueno, pues para eso están herramientas que os van a ayudar a medir todo esto, a ver qué pasa. Voy a poner algunos ejemplos ahora, ¿vale? Por citaros, hay muchas herramientas de SEO, ¿vale? Es importante también que tengáis en cuenta, de hecho siempre me gusta decirlo, las herramientas de SEO cada vez es más difícil acceder de manera gratuita, lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Sí que es cierto que el Keyword Planner de Google, el planificador de palabras clave, es gratuito completamente, pero está bastante limitado. Por ejemplo, cuando buscáis palabras claves en Google para que os dé datos de búsquedas y demás, os vais a encontrar con que os da abanicos muy amplios. Os va a decir que hay entre una palabra clave determinada, se busca entre 1.000 y 10.000 veces al mes. Y dices tú, joder, entre 1.000 y 10.000 veces es que hay una diferencia muy grande, ¿vale? No te da un dato exacto. Entonces, está bien para empezar, pero lo vais a tener que combinar con alguna otra herramienta. Ya os digo, pongo estas, luego en la presentación además, no lo he dicho antes, ¿vale? Pero la presentación se va a subir luego a la web de Más Empresas junto a la grabación del webinar. Vais a tener acceso a ellas. Estas herramientas están enlazadas desde aquí, es decir, cuando os descarguéis el PDF vais a poder pinchar en los iconitos y vais a acceder a cada herramienta, ¿vale? Os he puesto además también un listado de enlaces al final, un poquito de bibliografía para ampliar conocimiento. Lo mismo lo vais a tener y vais a poder acceder a él, ¿vale? En el caso de Kiwi Finder, de esta otra herramienta, que a mí me gusta muchísimo, bueno, pues al final es una herramienta de pago, pero claro, ¿qué ocurre?
que donde Google te dice que una palabra se busca entre 1.000 y 10.000 veces, Viewfinder coge y te da el dato exacto. Te dice que se busca 3.458 veces. Entonces, claro, a la hora de analizar, oye, es que no hay color, ¿vale? Os va a dar mucha información. Ahora voy a poner un par de capturas donde vais a poder ver cómo es la herramienta. Tenéis también SEMrush, que también es una herramienta que tiene una versión, bueno, que Viewfinder tiene una versión gratuita, casi todas tienen un pequeño periodo de prueba o versión gratuita que podéis utilizar. Lo que ocurre es que cada vez están más limitadas, ¿vale? Son herramientas que son bastante potentes, que son muy útiles y que al final, pues, se van limitando porque, bueno, tienen que vivir esto y también es normal, ¿no? Lo que sí os digo de todas formas, yo creo que esto, creo que no digo ninguna tontería, ¿no? Si vais a hacer un análisis vosotros mismos, si no queréis contar con especialistas, con una agencia para ello, lo vais a hacer vosotros, plantearos que al final pagar 30 euros, eso son herramientas que se suelen pagar por mensualidades, ¿vale? Tienen planes que a lo mejor si tú pagas mes a mes te sale un poquito más caro y si pagas el año completo te sale más barato. Pero claro, a lo mejor vosotros no lo vais a utilizar el año completo, vais a hacer un análisis ahora y a lo mejor hasta dentro de 3 meses o de un mes o de lo que sea no vais a seguir analizando, ¿vale? Pues plantearos que al final que una herramienta, pagar la mensualidad que puede costar 40 euros ese mes, 30 euros para hacer este análisis está bien invertido, lo digo desde ya, muy bien invertido, ¿vale? Si lo vais a hacer vosotros. Entonces, no lo veáis como de, 40 euros al mes, no vais a necesitarla para todos los meses porque entiendo que no vais a hacer un trabajo de SEO con un seguimiento, ¿vale? Si vais a necesitáis hacerlo porque vuestra empresa lo requiere, porque tenéis un departamento, estáis en un departamento de marketing y vuestro trabajo, pues evidentemente es de cajón. Pero si lo vais a hacer para iniciar vuestro negocio que estáis poniendo en marcha, que estáis vosotros solos, que sois autónomos, que tenéis una pequeña empresa, aunque hagáis el análisis inicial, pagáis esos 40 euros, hagáis vuestro análisis, trabajáis con la herramienta durante un mes, oye, a lo mejor hasta dentro de 2 meses no hace falta de nuevo. Entonces, que os un poco con esa mentalidad, ¿no? Luego tenéis también otras herramientas que sí son gratuitas, como Google Trends, que la conoceréis, o las tendencias de Google, ¿vale? Que también podéis utilizar, os da cierta información. Está muy bien para comparar 4 o 5 conceptos y os da información interesante. Y luego, bueno, os he puesto también aquí otras dos, que son Access the Public y Suber, ¿vale? Son herramientas muy básicas, os voy a poner un par de capturas para que las veáis, pero bueno, para un análisis inicial de bichear un poquito con un lista de herramientas, a ver qué sale, os puede servir. Son interesantes lo que os dice. Ahora os voy a poner capturas, ¿vale? KiwiFinder, por ejemplo, para que veáis qué es lo que os va a dar. Oye, estamos hablando de zapatillas deportivas. Pues yo hago la búsqueda, ¿vale? ¿Y qué me da? Pues fijaos, yo le introduzco el concepto y me empieza a sacar conceptos relacionados, ¿vale? En este caso me estoy dando cuenta ahora mismo de que no lo he ordenado por volumen de búsqueda. Si os fijáis, zapatillas deportivas, ¿vale? Pues el primer dato, bueno, da una serie de datos. El primero que os da son 11.700. Bueno, está diciendo que en España, en español, en Google, se está buscando unas 11.700 veces zapatillas deportivas al mes, ¿vale? Son promedios más o menos. Os da otra serie de datos, pero tampoco me quiero detener. El CPC, que os he contado antes, el coste por clic, os hace una estimación del coste por clic, más o menos. Si hicierais publicidad, pues ya sabéis que zapatilla deportiva va a costar unos 27 céntimos el clic aproximadamente. Bueno, son unos índices de competencia que os da, en el caso del PPC. La pastillita que veis al final, ¿vale? Es un índice que saca KiwiFinder que va de verde a rojo, ¿vale? De 0 a 100, y os está diciendo, más o menos, lo difícil que puede ser trabajar el posicionamiento de esa web, ¿vale? Es decir, intentar posicionar de esa web, de esa palabra clave. En este caso, si os fijáis, oye, pues zapatilla deportiva tiene un volumen de búsqueda, bueno, aceptable y, sin embargo, tiene de 0 a 100 un 38 en lo que sería ese índice para intentar trabajar con ella, para posicionarla. Es decir, que a priori parece que no es una palabra excesivamente difícil de intentar posicionar, ¿vale? Esa es un poquito la clave que lo que os queréis. Fijaos que el listado al final, bueno, este listado es mucho más amplio, ¿vale? Esto es una captura simplemente, pero fijaos que de una palabra os está sacando una serie de conceptos que ya os digo que habría que pinchar en la columna de search para ordenarlas por volumen de búsqueda, porque me estoy dando cuenta ahora de que no lo he hecho, pero si os veáis, por ejemplo, pues zapatillas Nike en concreto se buscan muchísimo más, ¿no? Ya estamos hablando de una marca concreta, ¿vale? Zapatillas simplemente lo que os decía antes, ¿os acordáis que os decía concepto muy genérico? Claro, 73.000 y pico de veces que se buscan, porque zapatillas. Si yo quiero vender zapatillas deportivas y a lo mejor una marca específica o de un tal, pues me sirve como concepto demasiado amplio, ¿vale? Zapatillas Adidas, si os fijáis aquí, pues en un sector concreto en el que las marcas, ¿vale? Pues introducen búsquedas bastante interesantes. Luego tenemos ya dentro de las zapatillas, pues todavía habrá zapatillas de baloncesto, zapatillas running, como veis, que también está ahí, que se busca bastante, ¿vale? Zapatillas de deporte, baratas, los nichos por tema de barato también suelen funcionar bastante bien, ¿vale? Bastante copados ya.
Pues para que os fijéis lo que os da la herramienta. Además, esta herramienta tiene 3 opciones. Si os fijáis arriba a la derecha, no sé si veis, creo que el ratoncito lo veis, pero no lo muevo. Estamos en una pestañita que se llama Related Keywords, ¿vale? Lo que está dándonos son palabras relacionadas con las que hemos dado, pero tiene 2 pestañitas más, las de autocompletar y las preguntas, que son muy interesantes. Fijaos lo que hace la herramienta. Si lo que le damos es la opción de autocompletar, sobre esa palabra clave que nosotros le hemos dado, que puede ser short tail, esa cola corta, lo que está haciendo es convertirla en una long tail, es decir, le está añadiendo términos, la está completando. Le está diciendo, vale, a ti te interesa la zapatilla deportiva, yo te voy a decir qué otros conceptos relacionados con ese, que más amplios que ese, se están buscando también. Lo mismo, da volúmenes de búsqueda y demás. Si os fijáis, además, conforme se va ampliando esa palabra clave, es decir, conforme vamos añadiendo términos, los volúmenes de búsqueda, como que son menores. Eso que os estaba hablando antes de esa curva. ¿Vale? El tema de las preguntas también es súper interesante. ¿Qué es lo que hace la herramienta? Le está dando un término y está construyendo preguntas con ese término. ¿Vale? Esto es muy interesante para cuando tengáis que generar contenido. Por ejemplo, tenéis un blog. Pues vais, la gente está buscando en Google cómo combinar zapatillas deportivas, cómo agrandar zapatillas deportivas, cómo lavar zapatillas. O sea, si os fijáis, esto lo que os está dando son pistas para poder generar determinados contenidos luego en vuestro blog, en vuestras redes sociales, con una palabra que para vosotros es esencial a la hora de posicionar. Lo mismo aquí os vais a encontrar, en este caso además vais a encontrar pues, que los volúmenes de búsqueda también decaen bastante, por lo cual será cuestión de ir jugando con esa primera pestaña de palabras clave relacionadas, ver las distintas opciones que hay y luego pasar a las preguntas y ver qué es lo que sale. Y con esto podéis construir una estrategia de contenido para luego trabajarla en vuestra web, ¿vale? O incluso en determinadas secciones, si tenéis una sección de preguntas y respuestas, por ejemplo, ¿vale? Os da más datos la herramienta, no me quiero detener mucho más, pero bueno, os da también la información de lo que veis arriba a la derecha, ¿vale? Es un análisis, digamos, mes a mes para que podáis ver en aquellos meses, si os veis las barritas verticales, pues os vais a dar cuenta de que lo que está cercano al verano, por ejemplo, ¿vale? Aquí no sale el mes exacto, pero bueno, alrededor de junio y tal, pues las búsquedas suben, ¿vale? Sin embargo, pues luego cuando decae el verano, septiembre, todo, pues bajan un poco y suben a lo mejor otra vez en Navidad. Es decir, lo que os va a dar es una cierta temporalidad de esas palabras clave y eso para qué os va a servir. Pues os va a servir, por ejemplo, ante determinadas campañas. Si vais a hacer una campaña en un mes concreto, pues lo típico en Navidad, ¿no? Pues que sepáis cuando la gente está buscando más esos términos, ¿vale? Para que podáis preparar vuestra estrategia de posicionamiento de contenido para esa época concreta, con tiempo, evidentemente, ¿vale? No si lo hacéis, si en julio es el pico de búsqueda de zapatillas deportivas y empezáis a trabajar el posicionamiento en julio, estáis tarde ya, tenéis que hacerlo antes. Esto os permite ver cuándo va a venir esa cresta de la ola para, pues si la vais a surfear, la tenéis que coger cuando la ola está creciendo. Cuando la ola está aquí arriba, ya lo único que queda es venirte para abajo. Entonces, ¿vale? Es importante que vayáis viendo por dónde va. Y luego además os da también un análisis de los competidores, es decir, os está diciendo la parte de abajo, si os fijáis, lo que os está diciendo es quiénes están trabajando con esas palabras clave y contra quiénes vais a competir, ¿vale? Entonces, pues es bueno saberlo también para ver si vuestra competencia es muy, muy, muy fuerte o es un poquito más asequible y tenéis un presupuesto, depende del presupuesto que tengáis, pues os podéis meter a competir más con ellos o no. Entonces, yo también, ¿vale? O sea, una serie de indicadores, no me voy a detener en eso, son índices del dominio, autoridad del dominio, de la relevancia. No voy a entrar en eso porque la propia herramienta os dice ya lo que es cada cosa, ¿vale? Para no perder tiempo tampoco, ¿vale? Otro ejemplo de herramienta, lo que os decía antes, sobre. Bueno, esta es una herramienta muy simple, además se ve en estética, donde tú lo que haces es introducir un término, he vuelto a poner zapatillas deportivas, que sale aquí en medio, y lo que os está diciendo es, en distintos sitios, cuáles son, os está jugando con el autocompletar de Google. Lo típico que empezáis a rellenar en el campo de búsqueda de Google y os da sugerencias de búsqueda. Pues eso es lo que está haciendo. Pero lo está diciendo en varios sitios. Aquí arriba está Google, a la derecha, si os fijáis, está Amazon, debajo sale Yahoo, Bing, incluso YouTube. Y si os dais cuenta, no es exactamente igual. Es decir, parece que la gente no está buscando exactamente lo mismo y tiene sentido en los mismos canales. ¿Vale? Entonces, ¿esto para qué es bueno? Bueno, pues porque si vais a vender en Amazon, por ejemplo, pues que en Amazon, en cierto modo, también vais a hacer posicionamiento, porque los productos hay que poner un nombre, una descripción. Entonces, oye, pues que sepáis qué es lo que se está buscando por ahí. O en el caso de Google, si vais a hacer tutoriales, pues que sepáis qué es lo que está buscando la gente para adaptar el contenido a ese canal. ¿Vale? Entonces, de una visión muy simple, muy sencilla, por lo menos tenéis unas pequeñas pinceladas, ¿vale? Es una herramienta completamente gratuita. Esta sería Answer de Public. Aquí esto se ve regulado, es un poquito complicado hasta esto, la captura de pantalla, ¿vale? Tenéis de todas formas la opción también de ponerlos por listado, pero lo que quiero que os quedéis es con lo que hace.
Lo que hace Answer the Public es lo que habéis visto antes en la pestaña de Kiwi Finder, que os he dicho de questions, de las preguntas. Pues exactamente lo mismo. Le dais un término, la partida deportiva, y empieza a construir preguntas con ese término con distintos, ¿vale? Con distintos elementos. Pues con el cómo. Pues cómo estirar zapatillas deportivas, cómo limpiar zapatillas deportivas, cómo teñir zapatillas, cómo ablandar, fijaos, con el quién inventó las zapatillas deportivas, con el qué zapatillas deportivas están de moda, qué zapatillas deportivas comprar, ¿vale? Fijaos, lo mismo, está dando la posibilidad de generar un montón de contenido a través de sugerencias, porque estos son búsquedas que la gente está haciendo, ¿vale? Da muchísimo más información, no me voy a detener de todas formas, y como digo, se puede ver de forma más visual porque te permite ordenarlo por columnas, ¿vale? Y en cada columna, pues, tiene una posición y demás. Entonces, echarle un ojo porque para empezar está bastante bien. Bueno, con todo esto, ¿cómo optimizamos al final el SEO? Como os decía, hay mucho campo, ¿vale? Hay campo dentro de vuestra web y hay campo fuera de vuestra web, que es desarrollo de contenido, redes sociales, todo. Nos vamos a centrar en 4 o 5 cosillas que podéis hacer dentro de vuestra web. Hay mucho más, hay muchísimos más conceptos. En la bibliografía que os he dejado, de todas formas, os he dejado algún enlace en una guía donde vais a tener más información, pero creo que es interesante, ¿vale? Me estáis comentando algo por aquí, por el chat. Vamos a ver, espérate que abra el chat Parece que se acopla. Auriculares sí, y vamos a ponernos auriculares. A ver si lo escuchamos ahora sí. Vamos a ver, un segundito. Conecto los auriculares por si acaso. A ver si ahora, ¿me podéis confirmar por lo menos que se escuche con los auriculares? ¿Me oís? No sé si me oís mejor. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Alguien que ponga por el chat? Sí. Vale, muchísimo mejor. Perfecto, pues así me quedo. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer dentro de la web para optimizarla, ¿vale? Como digo, son cosillas que no son todas, pero creo que son importantes. Fijaos que os decía antes, el tema del SEO on page empieza incluso antes de desarrollar la web. Pues fijaos que hasta el nombre del dominio es importante. Es decir, el nombre del dominio que elijáis para vuestro sitio va a ser importante el posicionamiento. Entonces, aquí vais a tener, bueno, entiendo que depende también de la situación. Si tenéis una marca concreta, pues vuestro dominio pues será un dominio de marca, igual que en vuestro caso, en el caso de FOE, oye, que una marca no vais a poner, ¿vale? Pero tenéis la opción, a lo mejor, si vendéis determinado producto o estéis en determinado sector, a lo mejor tenéis la opción de adquirir un dominio, que es lo que llamamos un dominio por concordancia. ¿Qué significa esto? Pues muy simple, es un dominio en el que al final lo que estáis utilizando son palabras clave que la gente está buscando tal cual. Por ejemplo, zapatillas para correr baratas. Pues es que si el usuario entra en Google y busca zapatillas para correr baratas, pues para ti puede ser interesante si estás enfocado exclusivamente en el mercado, ese mercado de un post, pues puede ser interesante para ti trabajar con ese dominio y dejar la marca un poco en segundo plano, ¿vale? Esto, ya digo, es una decisión de negocio, una decisión personal. Nosotros tenemos clientes que evidentemente solo trabajan con dominios de marca, pero tenemos algunos clientes que tienen una marca consolidada y que sacan a lo mejor una línea de producto y esa línea de producto la sacan con dominios de concordancia. Tienen una web directa que pilla de lo que sea. ¿Vale? Entonces, oye, pues es una cosa que tenéis que valorar, pero es importante que sepáis que el dominio influye también en el posicionamiento. Entonces, es un elemento que hay que tener. Ya empezamos a hablar de temas ya de construcción, ¿vale? La estructura de la web, pues lo mismo también es importante. Pensad que al final la experiencia del usuario, ¿vale? Influye mucho también en el SEO. ¿Por qué? Porque Google, en cierto modo no, Google mide lo que está haciendo el usuario en tu web. Entonces, si vosotros tenéis usuarios que llegan, entran a la web, a que llega un error y se van corriendo, y están en la web un segundo y medio, Google esas métricas las tiene en cuenta. A ti no te interesa que los usuarios hagan clic y se vayan. Te interesa que el usuario llegue, esté en tu web, navegue, lea un contenido, pase a otra sección y vea varias páginas y además se quede un tiempo razonable en cada página. Es decir, el tiempo razonable, ¿qué significa? Tiempo de leer el contenido que hay. ¿Vale? No llevarse 20 minutos en una página que tiene un párrafo, no tiene sentido. Pero oye, si tú tienes un artículo y el artículo se tarda en leer de media 1 minuto y medio y tú estás viendo por tus estadísticas en Analytics que la gente se iba 15 segundos en ese artículo, pues tienes un problema, porque la gente no lo está leyendo. Porque si se puede tardar 50 segundos, 1 minuto y medio, 2 minutos, pero si se llevan 15 segundos, entonces eso a Google le está diciendo que ese contenido no es relevante. ¿Vale? Bueno, pues en el caso de la estructura web pasa lo mismo. Si nosotros tenemos una estructura que sea caótica, donde el menú no refleja bien los contenidos que hay, las secciones,
y pues al final eso va en contra de ese objetivo de posicionamiento. Con lo cual, ¿de qué se trata? Que construyen vuestra web, que sean visuales, que estén bien conectados, si tenéis secciones y subsecciones, porque se vea claramente cuando pasas el ratón si se despliega oye, la sección principal o la sección secundaria, que se llegue fácilmente, ¿vale? Es bueno también que dentro de vuestras páginas, de la web, introduzcáis llamadas a la acción. ¿Qué significa eso? Que facilitéis la navegación. Si tengo una sección de quiénes son, ¿vale? Y yo explico qué es mi empresa, lo que hacemos y demás. Oye, pues a lo mejor al terminar la sección, en vez de llegar al pie de página, y de ahí tener que subir otra vez arriba, volver a pinchar en el menú, pues a lo mejor yo leo mi información, la empresa, tal, historia, objetivos, no sé cuánto, y abajo, descubre nuestro servicio, conoce qué hacer, y pinchas en tu botoncito y ya automáticamente te va a esa sección de qué hacer. Está en el menú también, pero yo estoy facilitando en la navegación que el usuario que ha entrado en ese quiénes somos y ha leído ese contenido, cuando ha llegado al pie, en vez de tener que volver a subir y volver a ver en el menú lo que hay, pues directamente le estoy facilitando un proceso de navegación. ¿Vale? Pues eso son las llamadas a la acción. Puede ser para eso, puede ser para un proceso de registro, para un newsletter, para comprar algo. Una llamada a la acción no es más que decirle al usuario, haz algo. Haz lo que yo quiero que hagas. ¿Vale? Entendiendo eso dentro de la navegación. La distribución de secciones y subsecciones, como decía, pues mismo, si tengo una sección principal, pues lo lógico que cuelguen que 3, 4 del contenido, ¿vale? Las tiendas online, por ejemplo, esto es más complicado porque ahí es verdad que hay más productos que a lo mejor tienen 4 o 5 subapartados y cada uno de ellos a lo mejor incluso tiene, bueno, ¿vale? Sabe lo que es una tienda online, entiende el proceso lógico, pero eso no quita para que vosotros hagáis una estructura de navegación lo más lógica posible y sobre todo, y aquí siempre digo lo mismo, poneros en el papel del usuario, o sea, aunque sea vuestro sitio, vosotros navegáis. Y yo puedo tener una tienda de moda y también soy usuario de tiendas de moda. Puedo tener una tienda de libros y compro libros por otro lado. O visitar sitios que venden libros o que hablan de libros. Entonces, al final, yo como usuario, yo sé lo que es una navegación ágil y lo que no lo es. Entonces, vosotros ponéis en lo mismo. Oye, vuestra web entráis realmente navegable o veis que hay algo que está perdido. Hay páginas que no están ni siquiera conectadas al menú, que a veces pasa, páginas internas que se crearon y en el mismo instante no se llega a ellas de ningún sitio. Están en la web, pero como no sepas la URL y la escribas, no llegas. Ese tipo de cosas que tener cuidado, ¿vale? Luego los pies de página, pues lo mismo, pie de página, un bloque de información con vuestro logo, con una pequeña descripción de la empresa que son de línea, un pequeño bloque que es un menú simplificado, otro con información de contacto. Ese tipo de cuestiones son las que tenéis que tener en cuenta para que la web esté ordenada, ¿vale? El tema del diseño responsive, que ya hoy en día prácticamente no hay ni que mencionarlo, vamos, no hay que ni mencionarlo porque es verdad que hoy en día la mayor parte de los sitios web ya son responsive, pues sí, es decir, preparados. Y responsive al final, que ya sabéis lo que es la adaptación a cualquier dispositivo, ¿vale? Que la podamos ver en la web, ya de hecho es más, es casi más, vamos, casi no, es más importante que la web funcione bien en móviles casi que en la versión de escritorio, porque como cada vez navegamos más desde el móvil, visitamos más sitios desde el móvil, al final es que eso es imprescindible, ¿vale? Pero bueno, que esté adaptada a cualquier resolución. Como os digo, si al final trabajáis con gestores de contenido, tipo WordPress, al final es que las plantillas de WordPress, los temas de WordPress ya están preparados. Bueno, sí, hay que optimizarlos, hay que darles una vuelta, porque no siempre están del todo finos, ¿vale? Dar un pequeño ajuste, pero están preparados. Entonces, bueno, al final, ¿de qué se trata? Yo siempre hago la misma recomendación. Se trata de que la funcionalidad se mantenga en cualquier versión, que la web funcione y que sea ágil de moverte a través de ese menú que hablábamos antes, los contenidos, que sea igual de ágil en un dispositivo que en otro, con las particularidades que ese dispositivo tiene, pero ágil y funcional, ¿vale? Que la experiencia del usuario no decaiga. Los tiempos de carga también son uno de los factores más relevantes para temas de posicionamiento, ¿vale? Aquí hay cosas que yo entiendo que si lo vais a hacer vosotros dentro de esta web, a lo mejor se os escapa un poco, ¿vale? Pero tenéis que tener conocimientos de programación para ciertas cosas. Pero bueno, una de las cuestiones que tenéis que tener en cuenta es el tema del hosting, es decir, del espacio en el que está alojado vuestra web. El hosting es relevante para los tiempos de carga porque hay hosting que son muy baratos, pero claro, a lo mejor el rendimiento es un poquito más bajo. Entonces, ¿qué ocurre? Porque a lo mejor la web va más lenta, tarda más en cargar, incluso que hay pequeñas caídas, cada 2x3, la web está caída y no funciona. Al final queremos ahorrar una cosa que un servidor, un hosting decente por 70, 80 euros al año lo puedes conseguir sobrado, y un hosting más que está en un precio anual, y al final por querer ahorrarnos 10 euros, 20 euros, 30 euros una cosa anual, terminamos contratando hosting que para empezar a lo mejor ni siquiera están, las empresas ni siquiera están en España y por tanto el soporte, pues como mucho y tienen suerte en inglés, pero a veces no en inglés,
sin saber de dónde. Entonces, hombre, son cuestiones que yo siempre recomiendo que se contemplen bien, ¿vale? Que no queramos ahorrar en cosas que luego, ¿vale? No tiene sentido porque es que no te compensa, ¿vale? El tema de las optimizaciones de imágenes es muy importante. Nosotros a veces nos encontramos con clientes que nos envían para desarrollar una web el contenido y las imágenes pesan 10, 15, 20 megas. Si tienes que subir una galería de imágenes que tiene 30 imágenes, pues imaginaos, multiplicar. Y fijaos, mira, hoy en día las conexiones no son las de antes, pero aún así a 10, 20 megas, 10, 15 megas por imagen. Es que eso necesita tirar. Entonces, ojo, ¿vale? Las imágenes hay que optimizarlas. Yo siempre digo lo mismo, pensad para qué sirve la imagen. Si la imagen es un elemento decorativo, como lo tengo aquí en la presentación, en el iconito y a pesar de la web que tenéis un texto y aquí tenéis una imagen en pequeñita, que la imagen mide 300 por 300 píxeles y que la imagen además no hay que ampliarla porque es meramente decorativa, ¿qué sentido tiene subir esa imagen a altísima resolución? Si es que no se va a ver, si es que por muy grande que sea la pantalla, estamos hablando de 300 píxeles por 300. Ahora bien, si tú tienes, por ejemplo, un restaurante y quieres mostrar los platos, tienes una carta hecha estupendamente para mostrar tus platos, pues evidentemente esa imagen te pesa un poco más. Además, quieres una galería que tú pinches y se abra y te aparezca además en primer plano que puedas ir navegando, pues a esa imagen hay que darle un poquito más de calidad y un poquito más de peso, pero todo tiene que tener su sentido. Si son imágenes meramente decorativas, se pueden optimizar mucho más. Disculpa, Sí. Fernando. Dime. Mira, se te escucha cada vez peor. Te ¿Sí? cuento. Como que te mueves mucho y Sí. el sonido se escucha bastante distorsionado. Vale. Mira, ahora estás en silencio y no se nota, pero cuando estás Vale. hablando es como un ruido porque ahí a lo mejor se clarísimo. pone el microfonito. Vale. Venga, pues intento moverme menos. Perfecto, vale. Te agradezco muchísimo. Nada. Entonces, lo que os decía, al final, ¿de qué se trata? De que las imágenes, dependiendo de para lo que vais a utilizarlas, las adaptéis, ¿vale? En el tema de la programación, es lo que os decía que a lo mejor aquí si no tocáis temas de programación, quizás sí vais a tener que contar con alguien porque, claro, trabajamos con WordPress, por ejemplo, y WordPress instalamos un tema, como decía. Ese tema normalmente hay que depurarlo, ¿vale? Hay que depurarlo, hay que tocar pequeñas cosillas de código y eso, si no sabéis hacerlo, vais a necesitar contar con la ayuda de alguien, ¿vale? Entonces, que sepáis que son elementos que también influyen y que hay que tener en cuenta. Y luego está el tema de los plugins. Si trabajáis de nuevo con WordPress, sabéis que hay ciertas funcionalidades que se añade al final un plugin. Un plugin no es más que una pieza de software, digamos, que le instalamos para que haga algo que la plantilla que tenemos no hace. Lo mismo, a veces, ¿qué pasa? Que si no conocemos programación, si no nos tocamos ese tema, pues al final terminamos saturando la web de plugin. Y claro, saturar la web de plugin implica que a lo mejor pues, los tiempos de carga suben. Entonces son aspectos que tenéis que tener en cuenta, simplemente para que los consideréis cuando vayáis a hacer la web o vayáis a retornar, ¿vale? El tema de los enlaces rotos, lo mismo. Esto ocurre cuando tenéis que eliminar contenido, ¿vale? Pienso en un sector que puede pasarle mucho. Bueno, por ejemplo, las tiendas. Pues las tiendas tienes un producto, el producto se acaba, ¿qué haces? Desactivas la ficha del producto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el producto a lo mejor luego entra otra vez y la vuelves a activar. Pero claro, ese tiempo que está en la ficha desactivada, ese enlace estará roto. Si no habéis hecho nada, si la tienda no hace nada por defecto, el enlace está roto, típico del error 404, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la gente llega a través de Google, te busca, llega a la web y el producto no está y el enlace está roto. Eso hay que trabajarlo, ¿vale? ¿Cómo se trabaja? Pues hombre, pues en el caso de los productos, pues simplemente dejando la ficha poniendo que no está en stock. Tienes, o yo que sé, en el caso de la formación tienes un curso, oye, pues no elimines la ficha del curso si no se está dando, porque no hay ediciones abiertas de momento. ¿Vale? No nos carguemos la ficha porque al final también el trabajo que hayáis podido hacer, si habéis hecho una campaña publicitaria, ¿sabes? Pues lo perdéis, porque si el enlace está roto, está indexado por Google, la gente está llegando, pero luego tiene que lo típico, es la página de inicio, seguir navegando. Entonces, una solución para eso, cuando tenéis que eliminar páginas, porque las tenéis que eliminar, es aplicar redirecciones, ¿vale? Dentro de vuestra web podéis aplicar lo que llamamos una redirección 301, que lo que hace, en el fondo, es decirle a Google, oye, este sitio web, esta página dentro de mi web estaba aquí, en este enlace, en esta URL, y ahora está en esta otra. Oye, esta no está, pero en esta otra tengo el contenido más relacionado. Entonces, lo que hace automáticamente esa redirección es llevarse al usuario cuando entra de una otra, con lo cual ese mensaje de error no salta. Simplemente, oye, es verdad que puede ser que estés buscando la zapatilla Nike de color amarillo y no está y te lleva la de color rojo. ¿Vale? Bueno, pero por lo menos el usuario no se encuentra con error, no sabe qué hacer, que lo más probable que ocurre. Hay un error es que la gente se da la vuelta y busca otro sitio. Entonces, es una visita perdida. ¿Vale? El tema de los títulos. ¿Títulos a qué me refiero? Productos, categorías, artículos, un blog.
es recomendable que intentes buscar lo que llamamos la concordancia exacta, que también lo he dicho antes con el tema del dominio. ¿De qué se trata la concordancia? Pues que en ocasiones, no siempre, ¿vale? Que ese título responda exactamente a lo que el usuario ha introducido en Google a buscar, ¿vale? No siempre se puede hacer, os voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Para que tengamos un poquito la idea. También no sobrepasar los 55 o 60 caracteres, creo que estaba el límite, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque cuando buscáis algo en Google, la pieza que os aparece con el resultado de búsqueda, ese título, la extensión que va a tener, ¿vale? Va a estar por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenéis un título súper largo, pues a lo mejor no sale, se corta, ¿vale? Esto muchas veces es inevitable, tampoco hay que obsesionarse, no todos los títulos pueden... Pero bueno, en algunos casos sí que es verdad que el título que tiene el artículo y luego el que le ponéis para temas de SEO, pues un poquito más. Las palabras clave que vais a trabajar, las que habéis ya analizado y habéis visto que os van a crear gráficos, intentad que estén al comienzo del título, no al final. Ahora voy a poner algo. Y luego también el tema de responder preguntas al usuario. Hemos visto un par de herramientas, os he enseñado lo que hacen y cómo os dan, cómo a través de una palabra clave os dan una sugerencia que sirve para responder una duda. Una duda al final me refiero a que la gente está escribiendo en Google esa pregunta. ¿Cómo hacer no sé qué no sé cuánto, no sé? ¿Ah? Eso es el tema. Ejemplos de título, oye, pues que estaría más o menos bien. Si estamos trabajando con zapatillas de deporte, oye, pues zapatillas de deporte es mi palabra clave, yo podría decir la mejor selección de zapatillas de deporte para 2020. Bueno, pero voy a trabajar la palabra clave al principio, zapatillas de deporte. Bueno, esta es la mejor selección para 2020. O cómo elegir la zapatilla de running. ¿Por qué? Porque estoy viendo que en Google la gente escribe cómo elegir zapatilla de running, por ejemplo, o cómo elegir zapatilla de baloncesto. Pues, ¿cómo elegirla? Estoy jugando con esa pregunta del usuario y va intentando que tenga esa concordancia lo más exacta posible. ¿Qué zapatilla deportiva comprar? Lo mismo, si estoy viendo que hay herramientas que me dicen que la gente está buscando qué zapatilla deportiva comprar, o comprar para el verano, o comprar en primavera, o comprar para el baloncesto, o comprar para lo que sea, pues construyo el título adaptando eso. Ejemplos que a lo mejor no están, que no van tan bien, oye, pues bueno, el tema del, no sé si habéis escuchado hablar del link baiting, ¿vale? Que el link baiting es el término, si no lo habéis escuchado el término, da igual porque lo veis todos los días, ¿vale? Que es este ejemplo, ¿eh? Compró una zapatilla deportiva y se hizo una foto en no sé dónde y nunca imaginarás lo que se encontró después. Son títulos que están vacíos de contenido y que lo único que buscan es el clic. Por eso se llama el clickbaiting, ¿vale? Es el anzuelo de clic. Lo único que busca es cada clic. El contenido normalmente, la calidad deja muchísimo que desear. De hecho, esto donde lo vais a ver se ve mucho. Se sorprende, pero en cualquier diario, si metéis en cualquier diario online, veis cualquier noticia, bajáis al pie de la noticia y todo prácticamente lo que encontréis ahí son estrategias de link baiting que el contenido más te lleva a sitios rarísimos, donde además muchas veces lo que tú has pinchado, el título que has visto cuando pinchas y vas al contenido, no tiene nada que ver. Y además también se suele acompañar muchas veces de imágenes que son muy llamativas, que son muy engañosas. Eso es link baiting, ¿vale? Eso Google cada vez lo está penalizando más. Entonces, ¿por qué lo está penalizando más? Porque en el fondo está engañando al usuario de las veces, ¿vale? Te lleva a sitios que no tienen nada que ver, entonces, ojo con ese tipo de prácticas. Otro ejemplo, a lo mejor, de 5 consejos para comprar en 2020 la mejor zapatilla deportiva. Lo que os decía antes, si zapatilla deportiva es vuestra palabra clave al principio, ¿vale? Se puede decir lo mismo. Oye, zapatillas deportivas en 2020, 5 consejos para comprar la mejor. Lo mismo, ¿vale? Te podría cortar un poco el título, pero estás diciendo lo mismo, pero estás llevándote la palabra clave. Otro ejemplo de link baiting también. 10 zapatillas deportivas nuevas, la 8 te enamorará, la 5 te va a gustar muchísimo, la 3 es sorprendente. Eso también lo habéis visto mucho seguro en títulos, ¿vale? Pues igual, es una práctica de Google cada vez penaliza, ¿no? Penaliza, persigue más, ¿vale? Lo tiene más en cuenta. Entonces, intentad evitarlo en temas de blog y más, porque no os va a traer buen resultado, ¿vale? Con el texto, ¿a qué me refiero a la optimización de texto? Bueno, ya hablamos del contenido del artículo, dentro del artículo, o incluso una ficha de un producto, ¿vale? Servicio y demás. Bueno, por supuesto, ni que decir tiene que hay que evitar, errores ortográficos. ¿Vale? El texto de escribir, que el texto ya hay errores, como dicen mucho, ya no es una cuestión de SEO, es una cuestión al final de apariencia, de imagen y demás, ¿vale? Tenéis que usar, como es lógico, las palabras clave y también sus sinónimos. Os hablaba antes de que esa búsqueda la vais a hacer con palabras clave, pero con sinónimos o palabras que sean similares. Es importante que distribuáis bien el contenido en párrafos. No soltéis un artículo de blog, 500 palabras seguidas, ¿vale? Y, oye, vamos a distribuirlo por otro párrafo que sea legible, porque es que es lo que os decía antes, el usuario tiene que leer eso, si se autobulla cuando llegue de un tocho de no sé cuándo y se da la vuelta, al final habéis perdido un lector, habéis perdido un usuario, habéis perdido una métrica que puede ser interesante. Si distribuís bien el contenido que sea legible, pues, vuelvo a lo mismo que decía antes.
pensad como el usuario, vosotros también leéis artículos al final y os metéis en blog y seguro que tenéis blogs que son una delicia leerlos o periódicos o lo que sea, o revistas, y otros que os cuestan, ¿vale? Lo leéis al final medio forzado porque, bueno, porque os gusta mucho la temática o por una cuestión del trabajo, de lo que sea. ¿Qué es lo que os resulta más ágil? ¿Qué veis que sea más? Pues eso es lo que tenéis que perseguir, ¿vale? También estructurar esos títulos, ¿vale? El título principal y esos apartados, esos párrafos con pequeños subtítulos, ¿vale? Esos subtítulos y esos títulos y esos subtítulos son encabezados que llevan una etiqueta HTML para Google, pero de Google, que son la etiqueta H1, la etiqueta H2, ¿vale? Eso vosotros no tenéis, no tenéis que meterlo a mano, no es un código que lo tenéis a mano, simplemente el editor, si pensáis en el caso de WordPress, vais a ver que en el editor de texto hay una opción que te permite seleccionar un texto y marcarlo como título 1, título 2, título 3, esos son los H1, los H2. Lo lógico dentro de una estructura para el SEO es que el título de ese artículo, de ese producto, ese servicio, sea un H1. Esto normalmente la plantilla, el gestor de contenidos con el que trabajáis, debe traerlo ya hecho por defecto así. Es decir, el título de una página, cuando es una página cualquiera dentro de la web, el título principal ya debe ser un H1. Con lo cual, cualquier apartado que introduzcáis después y que poner un subtítulo, ese subtítulo ya debería ser un H2. Aquí yo siempre digo que penséis en la imagen de un índice, de un libro, de un informe. Pensad en ese índice. Punto número 1, el título que sea. Punto 1.1. 1.1.1, ¿vale? Pero pensando ese, pues los H1, H2 son exactamente lo mismo. El H1 sería ese título 1, el H2 sería ese 1.1, el H3 sería ese 1.1.1, ¿vale? Un apartado, otro que está dentro y otro que está dentro, ¿vale? Pues en la estructura es igual, es exactamente igual. Si yo estoy escribiendo un texto, título principal, tengo un subtítulo, pues le pongo un H2, a lo mejor ese subtítulo no lleva nada dentro, es decir, ese apartado no lleva nada. Hay otro apartado distinto, un H2, ¿vale? No tiene mayor historia, digo, en WordPress además es muy fácil porque te lo pone como título, tal, ¿vale? El tema del formato igual, el tema del formato va en la misma línea, va en la línea de que ese texto sea legible, sea atractivo y se lea con facilidad y no sea un tocho de texto que es que da pereza empezar, ¿vale? Simplemente eso, que son de bastante sentido. Y luego, por último, ¿vale? Ya termino y con esto damos paso a las dudas que tengáis y demás y aprovechar el tema de las imágenes, ¿vale? Ya os decía antes el tema de los pesos, pero también importan aspectos, por ejemplo, como el nombre del archivo. Si vais a subir, por ejemplo, la zapatilla roja de Nike, oye, pues si subís la imagen con el nombre que le da la cámara, con la que habéis hecho la foto, que es IMG, no sé qué, no sé cuánto, pues a Google dice poco. Si le ponéis zapatilla 01, porque tenéis en la misma carpeta 20 zapatillas, 02 de otro, pues lo mismo dice poco. Esto es una zapatilla, correr, Nike, roja. ¿Por qué subo eso? Pues ¿por qué le deberéis poner un nombre de ese tipo? Porque al final es que responde a la búsqueda, ¿vale? Si el usuario está buscando una zapatilla de una determinada marca, de un color determinado, si se va a la pestaña de imágenes de Google, si vosotros lo tenéis bien optimizado, por ahí también vais a sacar búsquedas, ¿vale? O sea, que la gente busca por imágenes también. Y dentro de la web igual, ¿vale? Además del tema del nombre, yo os hablaba antes del tema del peso, ¿vale? Que intenta que pese lo menos posible, dependiendo del uso que le vais a dar. Y luego también tenéis dos atributos, cuando vayáis a subir. Hablo mucho de WordPress porque al final es el gestor que la mayoría de la gente utiliza, pero bueno, al final otros gestores como Joomla, como en caso de PrestaShop para tiendas online y demás, se utilizan también, ¿vale? Y al final siempre van a tener dos atributos asociados a imágenes que son el título, que en el fondo es muy parecido al nombre de la imagen, ¿vale? Y la descripción, o el texto alternativo, mejor dicho, el alt, ¿vale? Que es una pequeña descripción. El alt es el campo que se utilizaba, no sé si os acordáis, hace años cuando tú no se cargaba una imagen en una web, lo que se veía era un recuadrito de la imagen y una crucecita roja en la esquinita, ¿vale? Bueno, pues el alt es el texto que aparecería en esos casos, cuando la imagen por lo que sea no se puede cargar, el texto que aparece, que es lo que está haciendo, describir la imagen. A ver, en la mayoría de los casos no hay mucha más descripción que hacer. A lo mejor prácticamente el título y el alt son lo mismo, prácticamente igual, ¿vale? Pero por lo menos que lo rellenéis, ¿vale? Porque sí que es verdad que Google al final lo tiene en cuenta y os digo ya que la búsqueda de imágenes cada vez tiene más peso, ¿vale? Cada vez más importante. Entonces, sobre todo si tenéis tiendas, si tenéis muchos productos, es bueno que la trabajéis, ¿vale? Y se suele olvidar mucho y es una pena, porque al final la gente también busca, ¿vale? Bueno, pues esos son los conceptos que os quería traer. Como os decía, os había dejado una serie de enlaces. Estoy pensando que igual voy a añadir algunos enlaces más, con lo cual cuando le pase la presentación a los compañeros de FOE para que la suban, pues a lo mejor aquí va a haber algunos enlaces más. Estoy pensando que igual voy a poner algunos tutoriales a las herramientas para que incluso podáis conocer mejor las herramientas para el tema de análisis de palabras clave.
¿vale? Entonces, bueno, en principio este contenido lo vamos a ampliar y cuando accedáis a la presentación y al webinar subido, la presentación va a incluir aquí algún enlace, ¿vale? Lo voy a trabajar. Y bueno, por mi parte nada más, voy a abrir, si os parece, el chat, ¿vale? Para ver si me habéis leído algo así por encima conforme estaba hablando, pero bueno, voy a revisar un poquito, voy a ponerlo aquí a la derecha y vamos a ver si os puedo ayudar. Voy a subir un poquito por aquí, bueno, no hay preguntas. Vale, bueno, a ver, ¿qué tenemos? David Soriano, a ver, me comentas, por ejemplo, yo registré el dominio de nuevacolección.es para una tienda de bolsos, ¿vale? Por ese dominio me posicionaría más que por registrar, por ejemplo, Bolsos Victoria y que quedase Bolsos Victoria. Vale, sí, te explica, David. A ver, si vendes bolsos, hombre, lo ideal es que la palabra bolsos estuviera dentro del dominio, ¿vale? En este caso, la sensación que me da es que te has dejado fuera lo que va a ser una palabra clave vital, porque de nuevacolección.es, claro, lo que te ocurre es que de nueva colección pueden ser muchas cosas, pueden ser bolsos, pero pueden ser vestidos, pues entonces ahí te quedas. Y por el otro lado, hombre, Bolsos Victoria, entiendo que Victoria será otra marca. Entonces, bueno, por lo menos tienes la palabra bolsos. Es verdad que la palabra Victoria como tal, yo desconozco, no sé si Victoria es una marca conocida o es la vuestra, ¿vale? En caso de que sea, imagínate, si fuera una marca muy conocida, si fuera Gucci, si fuera tal, pues, oye, pues dices, vale, no vas a poder hacer por el tema del registro de marca y demás, ¿no? Pero vale, es el nombre de vuestra tienda, vale. Pues qué es lo que ocurre, que a lo mejor Victoria, pues como tal, claro, no es una palabra clave para vosotros porque, salvo la gente que ya te conoce y que te da igual, entiéndeme, te da igual que escriban Victoria porque si ya te conocían sabes cuál es tu URL, se van a ir directo, ¿vale? Pero para el caso de nueva colección y Bolso Victoria, hombre, yo creo que Bolso Victoria al final por lo menos tienes la palabra clave de bolso, que en el caso de nueva colección el problema que te vas a encontrar es que no lo tienes. Sí que es verdad que me pones a ir me estás poniendo la ruta, ¿no? De nueva colección.es para Nike barra bolsos, sí, pero bolsos ya lo tienes metido dentro de la URL, ya es una carpeta del dominio y demás. Lo ideal, que a lo mejor es que no existe el dominio, ¿vale? Lo ideal, pues bolsos de nueva. Si quieres trabajar por la concordancia, me refiero, por bolsos de nueva colección.es, que a lo mejor es que está cogido y por eso no, ¿vale? Pero son las dos opciones. Entre una y otra, quizás me quedaría con la de bolsos Victoria, porque tienes la palabra bolso en ella, que es lo que te digo. Si vas a meter más cosas, si vendes collares, pendiente, vestido, ¿vale? Oye, pues mira, vale, pues puede ser más genérico. Pero si te enfocas a los bolsos, no, ¿vale? ¿Más duditas que tengáis? Bueno, no me habéis puesto nada por aquí. No sé si tenéis más dudas, si no, pues nada, nos despediríamos. Pero bueno, si tenéis alguna duda más, no sé incluso si, Marisa, si algún compañero quiera, no sé si alguien quiera habilitar el micrófono y decir la duda de viva voz, en ese caso, sin problema también, ¿vale? No sé. María Luisa, tú mandas. David, vale, David, veo bolsos, necesarias carteras. Vale, ¿Sí? veo que tienes más cosillas. Pues claro, no te lo dicho. Veo que tengo una preguntilla más, David. Otra cosa, ¿existe algún site que sea una lanzadera de tiendas online? Lanzadera de tiendas. Bueno, yo conozco, sé que se han hecho, no sé si incluso los compañeros de FOE pueden decirlo. Yo recuerdo que en Córdoba, si no recuerdo mal, se lanzó algo a nivel provincial de una especie ay, lo diré, no me sale la palabra ahora, de marketplace, ¿vale? Donde se invitaba a empresas de determinados sectores a unirse a ese marketplace y exponer varios productos. Entonces funcionaba, ¿vale? Como una especie de eso, mercado, como quien dice, ¿no? Online, en el que tenías distintas empresas, en cada una subía sus productos. No sé si en Huelva se está haciendo algo parecido, ¿vale? No sé si los compañeros nos pueden dar un poco más de información. Ahora mismo no te sabría decir, la verdad. José Manuel dice, hola Fernando, ¿cómo podemos mejorar la tasa de retorno de nuestra web? ¿O qué herramientas nos puedes recomendar? Bueno, a ver, la tasa de retorno, herramientas como tal, al final para intentar fidelizar, para intentar que la gente vuelva, utilizamos una combinación de herramientas o de plataformas. El tema del email marketing suele funcionar bastante bien. Suele funcionar bastante bien cuando se hace bien, ¿entendemos? ¿Por qué? Porque al final, bueno, si alguien ya te ha cedido sus datos, si trabajas bien esa estrategia de email marketing, mandas una newsletter cada X tiempo o unas ofertas, unas promociones sin saturar, suele funcionar bien para que aumente el retorno. El tema de las redes sociales también, ¿vale? Si al final tienes una comunidad y ese usuario ha entrado en vuestra web, le ha gustado lo que ofrecéis, lo está siguiendo en redes, oye, pues trabajar bien las redes sociales también, ¿vale? El propio blog es una herramienta dentro de una web
que facilitan mucho que la gente vuelva si le interesa el contenido, porque si tú trabajas de manera periódica, estás publicando artículos interesantes relacionados con vuestros productos, no ya directamente con vuestros productos, sino con una gama de productos, con un sector, pues al final el usuario tiene un motivo para estar volviendo a la web, leer ese contenido, le está dando consejos útiles, le está dando recomendaciones. Bueno, pues al final también es una herramienta que funciona bastante bien. Y nosotros solemos trabajar el retorno a la web a través de los contenidos, ¿vale? Porque al final si el cliente el usuario ya te conoce, ya sabe lo que vendes, ya sabe lo que haces, salvo que tenga una necesidad concreta, lo normal es que no vuelva. Me explico, si no tiene que comprar nada, no vuelva. En cambio, si yo estoy generando un contenido alrededor de ese sitio, bien con el blog, bien como os digo con un newsletter, bien a través de las redes sociales, le estoy dando pie a que venga a mi web a consumir ese contenido. Entonces, lo solemos trabajar por ahí. Bueno, pues no sé si más preguntas. Me parece interesante, Javier Ezcurra, me parece interesante el tema de las estadísticas en la web. ¿Qué herramientas puedo usar para saber cuánto tiempo vale? ¿Cuánto tiempo está la gente? ¿Qué ve? Google Analytics. Google Analytics, Javier, es la herramienta primordial que cualquier sitio web tiene que tener instalada, ¿vale? Tienes que entrar en este caso, el tema de analítica web es tan inmenso que meterlo aquí sería prácticamente no deciros nada y entonces lo he dejado fuera, ¿vale? Pero Google Analytics, esa es fundamental. A partir de ahí, bueno, sí, hay otra serie de herramientas que tenéis que pensar también que si estáis haciendo cosas en redes sociales, pues las propias redes sociales tienen su analítica, pero para web, fundamental, Google Analytics. ¿Vale? Esa la tenéis que tener sí o sí en la web porque os va a dar, vamos, toda la información que necesitáis y mucho más. Para eso tendríamos que montar un seminario aparte, porque es una herramienta muy densa. Bueno, pues, María Luisa, yo creo que con esto no lo que haya más Pues dudas. sí. Entonces, ¿vale? Pues quizás ha llegado el momento, bueno, de despedirnos. Si han respondido todas las Sí, consultas que se creo han que hecho. sí, que no me he dejado nada. Si me he dejado algo, pues que alguien lo diga ahora o calle para siempre. Bueno, pues nada, daros las gracias a todos, a ti en primer lugar, Fernando. Yo sinceramente me parece que ha habido un pequeño problema de sonido, pero bueno, sí, Sí, se escucha vaya. perfectamente. Yo deciros que os voy a mandar las encuestas, me gustaría que fuese, si no en el día de hoy, de mañana, nos viene genial que respondáis a estas encuestas y que la grabación y la presentación pues estará colgada en la web del CEA Más Empresa, pues calculo que mañana. No obstante, mi idea es que en el mismo email donde os voy a mandar la encuesta, yo os mando el enlace donde va a estar la presentación y el vídeo. A partir de aquí, bueno, pues reiterar mi agradecimiento y nos vemos en la siguiente. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Venga, estupendo. Hasta luego. Adiós.